Consideremos f de x igual a x cubo más 4x cuadrado menos 10. Y el x se mueve en el intervalo 1,2 cerrado. ¿Sí? Ahora, para encontrar una raíz, es decir, para encontrar un número alfa que al evaluarlo en f me dé 0, yo voy a ocupar una asociación de puntos. Un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, y así, hasta llegar a un término de sub n. Y esa asociación de puntos va a tener la forma que está acá. Xn más 1 es igual a xn menos f evaluado en xn dividido por f' de xn. ¿Sí? Esta parte que está acá, esa asociación de puntos que yo construyo, va a ser conocida por el método de Newton-Raphson. ¿Sí? ¿Ok? Ahora bien, lo que primero uno hace es verificar si existe o no una raíz en ese intervalo. Entonces, para eso yo digo f de 1, y f de 1 es 1 más 4 menos 10. Eso me da menos 5. Y luego digo f de 2, ¿sí? Eso me da acá 8, 2 al cuadrado aquí, 2 al cuadrado 4, 4 por 4, 16, menos 10. Y eso me da menos 14, ¿sí? ¿Ok? 20, 16 más 4, 16 más 8, 24, menos 10, 14. Sí, 14 positivo. Aquí. Es decir, fíjense bien, si yo evalúo en los extremos la f, lo que voy a obtener es que f de 1 por f de 2, si multiplico esto, me va a dar menos 5 por 14. Y esa expresión que está acá, menos 5 por 14, ¿sí? Fíjense en el signo que tiene. Es igual a menos 70, es negativo. Eso quiere decir que si yo multiplico f evaluado en los extremos, me va a dar un signo negativo, ese numerito, y eso me indica, y eso me garantiza que existe un alfa, con alfa que pertenece al intervalo abierto de 1,2, ya que no puede ser lo extremo, tal que f de alfa vale 0. Es decir, ese intervalo, ¿sí? Y con este cambio de signo, es decir, f evaluado en los extremos de acá en las imágenes, me da negativo, me tiene que dar negativo, eso me garantiza que yo puedo encontrar una raíz, ¿sí? Eso me garantiza que hay un 0 de ese polinomio, o una raíz. Ahora bien, para poder encontrar, digamos, el x sub 0 adecuado y probar y aplicar esto de manera correcta, yo voy a probar lo siguiente. Primero, voy aquí por demostrar unas tres cositas. Que la derivada es distinta de 0 para todo x que pertenece al intervalo 1,2 y que la segunda derivada también es diferente de 0 para todo x que pertenece al intervalo 1,2, ¿sí? Cerrado. Y 3, que existe, ¿sí? Un x sub 0 que pertenece al 1,2, que en la práctica uno siempre evalúa los extremos, ¿sí? Siempre y cuando esto ocurra también, tal que se cumpla esto. F de x0 por f segunda de x0, el signo de esta expresión de esos dos números sea mayor que 0. ¿Sí? Si yo tengo eso, y esto que está aquí, ahí recién yo puedo, con el x sub 0 que yo encuentro, ya sea por los extremos, ahí recién yo puedo construir esta asociación, dada por esta expresión. ¿Sí? Y después, con la ayuda del Wolfram Alpha, yo determino la raíz por medio de mis programas de software. ¿Ok? Entonces, primero vamos a probar que la segunda derivada de x es distinta de 0. ¿Sí? Ahora bien, la CH de x igual a
antes de escribirlo, vamos a escribir primero las derivadas, ¿sí? Para tenerlo mejor al tiro, antes de hacer las justificaciones respectivas. F de x es igual a 3x cuadrado más 8x, ¿sí? Y f', y f segunda de x es igual a 6x más 8, ¿ya? Entonces, aquí ahora, aquí f' para que se meta mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mostrar aquí? Que la segunda derivada es distinta de 0. Eso yo voy a probar, que esto es diferente de 0, ¿sí? Que todo eso, que el 6x más 8, el 6x más 8 es diferente de 0 para todo x que pertenece al intervalo cerrado 1, 2. ¿Ya? Ahora bien, para probar eso voy a decir sea h igual a 6x más 8, ¿sí? Entonces, h' de x, o h', para no escribir a cada rato h' de x, ¿sí? H' va a ser igual a 6, que es mayor que 0, claramente. Y eso me indica, si la derivada es positiva en el intervalo 1,2, que la función h es creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que h de 1 es menor o igual que h de x. En realidad uno le agrega mejor, es creciente estricta, pero aquí pueden agregarle esa parte, por favor, creciente estricta. H de 1, H de 2. ¿Sí? Eso me implica que la derivada sea mayor que 0 en ese intervalo, me implica esto que está acá. Esto significa que la función sea creciente estricta, o creciente, para el caso de nosotros. Y H1, ¿sí? Aquí, H1 vale 14, menor o igual que H de x, y menor o igual que H de 2, y H de 2 sería 6 por 2, 12 más 8, 20. Es decir, fíjense bien, el H de x, que es la 6x más 8, está entre 14 y 20, y claramente, eso me indica claramente que la segunda derivada es diferente de 0 para todo x que pertenece al intervalo cerrado 1,2. ¿Sí? La h de x está entre 14 y 20, claramente, y h de x es 6x más 8. ¿Sí? ¿Ok? Esto. Con eso que está ahí, ya probando que la segunda derivada es diferente de 0, vamos ahora a mostrar que la derivada es diferente de 0. Voy a equivocar un poquito acá. ¿Sí? Aquí. Voy a probar esto, que es diferente de 0. ¿Sí? Ahora bien, la f' de x, yo voy a probar esto, por si acaso, aquí, no olvidar, es igual a 3x cuadrado más 8. ¿Sí? ¿Ok? Teniendo ya eso en mente, igual a 3x cuadrado más 8, voy a nombrar sea d igual a 3x cuadrado más 8. ¿Sí? Entonces, d' es igual a 6x, ¿sí? Más 8x, perdón, aquí. ¿Sí? Ese. La derivada era eso. Ahí está. 6x más 8. ¿Sí? Pero, de lo anterior, fíjense bien, yo sé que esta función, aquí está, es creciente. ¿Sí? Es decir, esto me indica, por esta parte de acá, aquí lo probé, ¿sí? La h es 6x más 8, entonces es creciente la d. Es decir, que d1, en realidad es creciente estricta, d1 es menor o igual que dx, este es menor o igual que d2, ¿sí? D1, fíjense bien, me da 3 más 8, 11. Este menor o igual que d2, 3 al cuadrado, 4, 4, 3, 12. ¿Sí? Aquí esta parte es 12,
más 16, 28. O sea, el dx se mueve entre 11 y 28. Con eso claramente dx es diferente de 0. Pero dx, ¿qué es lo que es? El dx, ¿sí? Es la derivada. f' de x es 3x cuadrado más 8. ¿Sí? Es decir, esto es distinto de 0 para todo x que pertenece al intervalo cerrado 1,2. Recuerden que toda esta parte, todo este análisis es para el intervalo 1,2. Ahí está todo esto funcionando. Por lo tanto, cuando yo concluyo que la derivada es diferente de 0, es para todo x que está en el intervalo cerrado 1,2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, teniendo ya eso en mente, fíjense bien. ¿Qué hemos probado? Que f de 1 por f de 2, eso es menor que 0. O sea, hay una raíz, hay un alfa que le valora en f, eso me hace 0. ¿Sí? Que después, ¿qué es lo que probé? Que con, obviamente aquí, un alfa que pertenece al intervalo abierto, 1, 2, que la segunda derivada de x es diferente de 0 para todo x en el intervalo cerrado 1,2. Y la otra condición que probé es que la derivada de x es también diferente de 0 para todo x que pertenece a 1,2. Ahora bien, yo voy a escoger, por ejemplo, con esta información que ya probé, ahora yo voy a escoger como x sub 0, por ejemplo, voy a ver que funciona con el x sub 0 igual 2, por ejemplo. Y si cumple, fíjense bien, que f evalúa en 2, f evalúa en 2, eso era 14, ¿sí? Y la derivada evalúa en 2, ¿sí? Hemos hecho la segunda derivada, que era 6x más 8, sería 6 por 2, 12 más 8, 20, me da 20 acá, ¿sí? Fíjense bien, f de 2 por f segunda de 2, claramente si yo multiplico 14 por 20, ¿sí? Eso me va a dar un número, en este caso 280, que es mayor que 0. Es decir, mi dato inicial que yo voy a ocupar va a ser el x sub igual 2 y voy a utilizarlo, por ejemplo, con 6 cifras decimales de aproximación por medio de Wolfram Alpha a través de lo siguiente. Bien, y ocupando el software en línea Wolfram Alpha, ingreso, por ejemplo, aquí x al cubo más 4x cuadrado menos 10, ¿sí? Y aquí coloco la instrucción, el método de Newton, con x sub 0 igual 2, ¿sí? Mi dato inicial y una aproximación de 6 dígitos decimales. ¿Sí? Aprieto Enter y aquí está, fíjense, aquí me aparece la expresión, ¿sí? Y el x sub 0, aquí está 2, el x sub 1 vale eso, el x sub 2 vale eso, el x sub 3 vale eso, y así, y así mejor, de hecho, estoy formando la asociación de puntos por la expresión de Newton-Raphson, ¿ok? Entonces, fíjense, bien, aquí tengo x3, es eso, x4, y ahí me detengo, ¿sí? Entonces, la raíz de esa ecuación, utilizando ese dato inicial con 6 dígitos decimales, es esto de acá, ¿sí? Por Newton-Raphson. ¿Sí? ¿Ok? Bien, eso es todo.